A finales del verano de 1908, en Collinsville, Illinois, cerca de los montículos de Cahokia, trabajadores de la construcción desenterraron accidentalmente una tumba de piedra que contenía varios cuerpos gigantes, cada uno de los cuales medía más de 2,15 metros de estatura. Tras este descubrimiento, los cuerpos desaparecieron rápidamente, lo que sumaría más misterio a la idea de que una especie de humanos de gran estatura alguna vez habitó el continente americano. Lo que queda de ese misterioso complejo de montículos todavía desconcierta a los arqueólogos de hoy en día. Cahokia fue considerada la ciudad más grande al norte de México, con una población de entre 25 y 50.000 habitantes en el año 1000 a.C. Esa civilización amerindia tenía un avanzado sistema de canales de agua, agricultura, textiles y también muchas leyendas sobre seres a los que llamaban los constructores de montículos. Pero ¿quiénes fueron esos constructores de montículos? ¿Podrían estar vinculados a los grandes cuerpos encontrados en la antigua tumba? Es posible que hubieran tropezado con los restos de una gran cultura que habitaba no solo América, sino todo el planeta. Investigadores sugieren que esos montículos en sí contienen la clave de esos seres ancestrales olvidados. Hay más de 2000 montículos piramidales en Norteamérica, incluido México. Cuando estudias Norteamérica descubres montículos que construyeron los indígenas, los amerindios, para honrar a los gigantes muertos, que de alguna manera los gobernaron. En Norteamérica, esos montículos se construyen a partir de la propia tierra con forma de serpiente y otras diversas criaturas, y otros son simplemente montículos. Pero lo interesante es que en otras zonas del mundo encuentras los llamados dólmenes. Los dólmenes solo son grandes piedras juntas para dejar la marca de que hay un gigante enterrado ahí, alguien de la realeza sepultado ahí mismo. Han hecho lo mismo en Norteamérica, donde se construyeron enormes montículos, lo cual es muy difícil de realizar. Lo que realmente los une es el hecho de que ambos son grandes monumentos para personas que pueden haber sido muy espirituales para ellos en un antiguo pasado. Hay más de 1500 artículos de periódicos que abarcan desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX sobre descubrimientos ininterrumpidos de huesos gigantes y montículos. Algunos no son solo montículos. Algunos son huesos gigantes que tienen linaje nativo americano, lo cual es interesante porque cuando miras antes algunos de los escritos de los primeros exploradores de Norteamérica, en la mayoría de sus diarios, describían a los jefes de cada tribu como gigantes. Algunos de ellos de unos 3,64 metros de estatura. Así que una vez más estás viendo que ese estatus superior se le otorga a las personas que tienen ese linaje genético. Cuando ves que eso sucedía en Norteamérica, y luego miras las bitácoras del primer buque que desembarcó en la isla de Pascua, ¿qué fue lo primero que dijeron? Que allí había una raza de gigantes. Y la raza de gigantes era la clase sacerdotal del pueblo Rapa Nui, que supervisaba la construcción de los moais. Puedes tomar esa historia y colocarla en 100 áreas diferentes del mundo y es exactamente la misma historia. Es lo asombroso de todo esto. Otra extraña evidencia que podría agregar credibilidad a esta mitología es que hay más de 100 grandes huellas misteriosas de aspecto humano en todo el mundo, conservadas en piedra miles de años. ¿Será esta una posible prueba física de esas leyendas? Tomemos la Biblia por ejemplo. Al principio del primer libro de Moisés se mencionan 2 veces algunos gigantes. Todos recuerdan la pelea entre David y Goliat. Goliat era un gigante. Esa es una historia bíblica. El libro de los esquimales, que es la mitología de los esquimales, dice claramente que en ese tiempo los gigantes vivían en la tierra. Lo mismo en Egipto, claramente, en el llamado texto piramidal, se dice que algunos de los dioses eran gigantes en comparación con los humanos. Los gigantes son una mitología real prácticamente en todas las mitologías antiguas. Entonces, ¿por qué no en Estados Unidos? Si eso es cierto, ¿cómo desapareció toda esa evidencia? Durante los últimos 200 años se han encontrado cientos de esqueletos de gran tamaño en montículos amerindios, y también en cementerios amerindios. Muchos de los esqueletos tenían alrededor de 2,30 metros de estatura, y fueron descubiertos por arqueólogos asociados con la institución Smithsonian. Fueron analizados y retirados. Y existen muchas publicaciones hoy en día, en las que puedes leer todo sobre esos descubrimientos. Entonces, ¿qué eran esos gigantes? ¿Y qué les pasó? En primer lugar, podemos decir que todos esos huesos han desaparecido. Lamentablemente, aunque muchos de ellos estaban en el Smithsonian, fueron repatriados a principios de la década de los 90 como parte de la ley NAGPRA para la repatriación de los restos de los pueblos indígenas americanos.
Lamentablemente ya no queda ninguno en los museos y las instituciones, por lo que hoy no podemos observarlos ni estudiarlos. Pero lo que podemos hacer es mirar esos informes y deducir información sobre lo que estaba ocurriendo. Es posible que hoy todavía se puedan encontrar rastros de su linaje, pero ocultos dentro del tejido mismo de la humanidad. El 22 de febrero de 1918, a solo 40 kilómetros de Collinsville, Harold y Addie tuvieron un niño que creció hasta convertirse en el hombre más alto del mundo. Robert Wadlow, de 2,7 metros de estatura. Era una anomalía hasta su muerte a la temprana edad de 22 años. La gran altura de Wadlow y su continuo crecimiento hasta el día de su muerte se debieron a lo que los médicos diagnosticaron como hiperplasia de la glándula pituitaria, resultado de unos niveles anormalmente altos de la hormona del crecimiento humano en su cuerpo. ¿Pero podría esa hormona del crecimiento ser un gen oculto en todo el ADN humano? Se determinó que sufría lo que se conoce como hiperplasia o gigantismo pituitario. El gigantismo es algo que ocurre en la mayoría de las especies, pero en una proporción minúscula. Hablamos de que un 0,0007% de la población termina teniendo un caso de gigantismo. Y Robert Wadlow podría representar para nosotros un ejemplo muy real de la supervivencia de los genes que causaron el gigantismo descrito en todas esas diferentes culturas. Tienes a alguien que exhibe lo que parece ser el mismo gen que probablemente tenían algunos de esos gigantes en el misma área donde se construyeron los montículos. La mayoría de los médicos que lo vieron dijeron que eso podría haber sido un rasgo genético. ¿Podría el ADN humano modelo proporcionar algún apoyo para una especie extinta de humanoide que alguna vez habitó este planeta? ¿Podría esa conexión explicar a uno de los hombres más altos del mundo? Cuando nos hacemos una pregunta sobre la evidencia genética directa que nos vincula con los gigantes del pasado, esa evidencia del ADN no existe físicamente en este momento. Sin embargo, cuando comenzamos a mirar la historia de la humanidad, lo que vemos es que las historias de gigantes son omnipresentes, que se ha hablado de ellos en la historia antigua y que hemos encontrado evidencia de él en los tiempos modernos. Entonces la pregunta es, ¿estamos relacionados con esos gigantes de alguna manera? Cuando miramos la narrativa de nuestras tradiciones espirituales más antiguas y apreciadas, hay un tema común que atraviesa todas ellas y es un tema fascinante, porque dice que la humanidad pasó por múltiples interacciones de un proceso intencional para llevarnos al punto donde estamos hoy. En otras palabras, hubo múltiples intentos de encontrar la fórmula genética adecuada para el cuerpo humano que vemos hoy. Y de hecho, cuando miramos las tradiciones judeocristianas, lo que nos dicen es que hubo una búsqueda de la fórmula genética correcta para mantener el poder del espíritu humano en forma física en este mundo. A medida que pasamos por las múltiples repeticiones de prueba y error, se crearon formas de vida que simplemente no eran sostenibles a lo largo de las eras de la historia, y entre esas formas de vida vemos referencias a los gigantes. Vemos referencias a los Elohim y los Nefilim en los registros más antiguos del Antiguo Testamento. Es posible que podamos encontrar más evidencia de este linaje de ADN en textos antiguos, y que revelará esto sobre la verdadera historia de la humanidad, en relación con una antigua raza de gigantes y posiblemente sus interacciones con el Homo sapiens sapiens. Cuando revisas muchos textos antiguos, ves que trazan el plan para comprender el pasado distante, y descubres que una raza de seres avanzados que vinieron del espacio, llegaron a Mesopotamia, al actual Irak, y también a África. Y más adelante migraron cruzando el planeta hacia Norteamérica. Uno de sus líderes les dijo que hicieran eso. Y al hacerlo, comenzaron a aparearse con otros homínidos y dieron a luz a esos gigantes. El libro del Génesis habla del tiempo de los Elohim, los hijos de Dios, que se aparearon con las hijas de los hombres, quienes alumbraron a los gigantes. A veces se decía que los bebés eran tan grandes, que los sacaban del vientre materno mediante lo que hoy llamamos una cesárea, que no podrían dar a luz en circunstancias normales. Tenían que ser extraídos artificialmente. ¿Podrían esos relatos de gigantes en los textos religiosos dar credibilidad a la idea de que compartimos ADN con esa especie perdida? Los expertos sugieren que si esto es cierto, hay relatos de muchos tipos de gigantes. Se han encontrado gigantes en todo el mundo. De hecho, hay historias extraordinarias de China que la mayoría de nosotros no conocemos aquí en Occidente. Cuando exploradores como Marco Polo comenzaron a recorrer la ruta de la seda, desde el Mediterráneo hasta la China en el siglo XVI y XVII, se sorprendieron por lo que encontraron. Encontraron gigantes de 4,50 metros de estatura postados como guardias en el Palacio Imperial. Hablamos de los siglos XVI y XVII.
Entonces, si esos son restos de los Anunnakis que quedaron atrás, de 4,50 metros, no se pueden esconder fácilmente. Sobresalen. Así que son historias extraordinarias sobre la China imperial de las que hoy la mayoría de nosotros sabemos muy poco. Cuando miras a los otros gigantes, los guardianes de la sabiduría, los que tenían el conocimiento de sus antepasados y que tenían la información sobre construir estructuras megalíticas, sabían cómo sembrar cultivos, conocían los ciclos celestiales, sabían varios idiomas y también tenían la tecnología según los textos antiguos, para viajar por todo el planeta. Así que esta era una raza avanzada de seres. Algunos los llaman Nefilim, otros los llaman Anak, en un texto religioso como la Biblia. Pero esos seres eran muy avanzados y estaban impartiendo esa sabiduría a los seres humanos. Los Anunnakis eran gigantes según los relatos antiguos. También puedes verlos en los rollos cilíndricos que se encuentran en el Museo Británico, donde se ve a un dios Anunnaki sentado en un taburete o silla, y los seres humanos con los que está hablando son mucho más pequeños que él. Y aunque está sentado, su torso es mucho más alto que el de los humanos. Luego, cuando vas al antiguo Egipto y miras algunos de los jeroglíficos en algunos de esos templos, como el templo de Dendera, ves jeroglíficos de antiguos egipcios muy altos, pero las personas con las que hablan son extremadamente pequeñas. Algunas solo le llegan a la rodilla. ¿Podría la existencia de gigantes estar incrustada en el ADN humano? ¿Podremos algún día desbloquear la fuerza y la sabiduría y el conocimiento de nuestros antepasados desde adentro? ¿Es posible que hoy en día haya gigantes caminando entre nosotros o tal vez incluso cerca de nuestros hogares? Desvelar el misterio detrás de esos seres gigantes de la antigüedad puede llevar a la humanidad a aprender más sobre ella misma y el mundo en el que vivimos.